¿Qué tal, malvineros y malvineras? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión tengo el agrado de presentarles a Carlos Grave, que es ingeniero industrial, trabajador de YPF y responsable de una comisión de servicio del año 1979 para ir a las islas. Carlos, muchas gracias por tu predisposición y bueno, ahora compartir tu experiencia en las islas. Sí, bueno, buenas tardes. No, hay una pequeña corrección. He trabajado en YPF, ya ahora no trabajo más afectado, así que eso era lo único que quería decirte. Es cierto, es cierto. Yo pensé lo mismo cuando le estaba presentando. Bueno, comienzo por la primera pregunta, que es, ¿desde cuándo comenzaste vos a trabajar en YPF? ¿Qué responsabilidades tenías? ¿Cuánto tiempo has trabajado ahí en esta empresa del Estado? Comienzo por esa pregunta. Bueno, creo que fue en el año 1978, me parece, 77-78, que el ingeniero Ondar me pidió que colaborara con él y bueno, tuvimos una entrevista y al poco tiempo o sea, me encargaron un trabajo, un estudio, lo hice, lo presenté y a raíz de ese trabajo me ofrecieron llevar adelante la gerencia de operaciones e ingeniería de YPF. Bueno, nos fuimos de acuerdo y acepté. Eso implicaba tener el control y la programación de toda la distribución de combustibles a nivel país, en todas las estaciones de servicio de YPF, el manejo de las 24 o 25 plantas de almacenaje distribuidas en el país, las 54, si no me equivoco, aeroplantas que había en los distintos aeropuertos. Y bueno, estuve, ya digo, desde el año 77, fin de 77, 78, hasta fin del 82, principio del 83. No recuerdo en este momento exactamente. Eso fue, digamos, mi paso por IPF. Bien, vos comenzás, digamos, con un proyecto en particular y después de algún modo vas escalando, si se quiere, en la posición de jerarquías dentro de la compañía, ¿no? Me hablabas de que, bueno, de repente comenzás a tener un rol importante en esa gerencia. ¿Eso se debe al proyecto que vos habías presentado, tu nivel de cualificación? ¿Cómo es que se va No, dando, si no, se quiere, esos avances? no. En realidad fue un estudio de costos que hice, concretamente el servicio de mantenimiento de surtidores, que en ese momento lo tenía YPF, y bueno, usé ese estudio, después me asignaron a esa gerencia. O sea, no he sido un profesional de, digamos, carrera dentro de YPF. O sea, directamente fui a la gerencia de esta operación que yo hice cambiarlo a gerencia de distribución. Ujú. Bien, vos comenzás entonces a establecerte en YPF. Y al año siguiente, de algún modo, te solicitan, ahora me vas a decir vos quién, digamos, el hecho de que vos tenías que realizar una comisión de servicio en las islas, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta empieza a ser es, bueno, ¿cómo es que llegás vos a las islas? ¿Cuáles fueron los destinos de la vida para que te designen a vos? ¿Quién es desde IPF el que te nombra para que vos vayas a hacer esto? Eh, comienzo por esas preguntas, digamos, los primeros pasos para que vos termines siendo designado para ir a esta comisión de servicio a las islas. Yo te digo que como estaba, digamos, en ese momento, había director, presidente, vicepresidente y directores. Eh, Uno de los directores tenía a su cargo la dirección comercial. Eh, yo dependía del director comercial. Entonces, como yo tenía todo el tema de las plantas, eh, me llama el director comercial en ese momento y me dice que tenía que ir a las Malvinas para ver primero cómo estaba, no me acuerdo si eran 2 o 3 tanques grandes, o sea, una pequeña planta de almacenaje, porque y abastecía gasoil a la isla. Te decía que
decía que uno de los directores tenía a su cargo la dirección comercial. Yo dependía de la dirección comercial. Bueno, me llama el director un día y me dice que había que ir a ver la pequeña planta que tenía YPF en las Islas Malvinas. La planta era la receptora de gasoil que YPF le entregaba a las Islas Malvinas para el abastecimiento de los autos ahí en la isla y el abastecimiento de los buques que llegaban de Inglaterra. Teníamos que revisar y ver cómo estaba ese funcionamiento y de paso hacer una gestión porque ellos querían pagar a IPF con libras malvinenses, cosa que la Argentina no podía hacer absolutamente nada con ese dinero. Entonces, bueno, la idea es buscarle la vuelta y conseguimos, digamos, de que el grueso y las futuras operaciones mandaran esas libras, esas libras malvineses a Inglaterra. Inglaterra las transformaba y depositaban en el Banco Nación, la sucursal del Banco Nación en Londres. No obstante eso, bueno, puede negociar con ahí vencer creo que se le llamaba el gobernador, que era la persona que tenía a cargo de toda la gobernación de la isla y parte administrativa y demás. Entonces nos dieron libras que tuvimos que llevar a Buenos Aires. Ese fue, digamos, segundo mandato de que tenía que resolver ese problema. Ese fue el motivo principal del viaje a las Malvinas, revisar la planta y resolver el problema del dinero. No nos olvidemos de que esa planta la había hecho YPF y en la pista de aterrizaje había hecho la Argentina, no recuerdo ahora quién la había hecho, pero digamos era una repartición nacional, era una pista de un niño donde aterrizaban los aviones. Y había una pequeña aeroplanta, también olvidaba, que se llevaba JPF. Bien, es interesante ahí un poco lo que mencionás porque yo cuando te contacté a vos, un poco mi idea, y seguramente la de quien vea esta entrevista, es que, bueno, un trabajador de YPF se suponía que iba a realizar alguna tarea más bien vinculada a este tema de los combustibles, a la destilación, a la provisión de estos comburentes. Y vos traes a colación algo que es muy interesante, que es más bien destrabar una cuestión administrativa que era cómo podían pagar los ingleses, ¿no? O el gobierno colonial de las islas, los combustibles que les estaba proveyendo Argentina en definitiva. Entonces, mi pregunta ahí también es, ¿cuán sencillo fue resolverlo? ¿Qué predisposición pusieron las autoridades o los Kelper para destrabar el asunto? Y si finalmente se pudo concretar, digamos, ¿cómo fue en definitiva ese circuito, si se quiere? Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es tuvimos muy buena recepción. Yo me llevaba, digamos, una idea de que cómo iban a ser esta gente. Me habían dicho que era gente más bien tosca, que era difícil dar buena conversación con él, cosa que no fue así en el caso mío. Yo digo, encontré muy buena predisposición, nos brindaron todos. YPF yo no recuerdo en este momento si nosotros fuimos a parar a una casa que me habían dicho que era de YPF. No sé si era, digamos, realmente o la compró o la hizo, no sé, YPF, o era una casa que le asignaron a YPF, ¿no es cierto? Una casa muy cómoda, muy linda, y ahí es donde estuve, no recuerdo bien, pero creo que estuvimos de lunes a viernes, 4 o 5 días seguro estuvimos ahí. Así que la predisposición
fue buena. ¿Y qué día fuiste? ¿Te Eh, acordás? ¿Cómo? ¿Qué día fuiste? De lunes a viernes, pero digo, en qué mes? Y si te acordás puntualmente el día. No, no, son muchos años, no, no recuerdo bien qué día, pero este, calculo que tiene que haber sido un lunes eh, y ¿El mes, por lo menos, te sí, acordás de qué mes? el mes de Malvinas. A ver, espera un minuto. ¿Vos te acordás de cómo se Malvinas? Febrero. Acá mi señora me dice febrero. En febrero. Febrero de 1979. Primeros días de febrero. ¿Eh? Primeros días de febrero. Primeros días de febrero. De 1979. Sí. Bien, y se Este, hospedaron, me decías, en la casa YPF, que les proveía, bueno, obviamente la propia compañía, el Estado argentino. entiendo que sí, que creo que era una propiedad que por lo menos asignada a YPF seguro. Ujú. Así que ahí, porque además han ido otras personas, entiendo que iban a esa casa, ¿no? Ujú. Bueno, hablabas como del buen trato que en definitiva, de las facilidades que de algún modo pusieron las autoridades británicas en ese entonces, y la operatoria entonces, este trámite administrativo para que puedan abonar en sus libras, para que después el gobierno inglés las convierta y se las pase a pesos argentinos, así termina haciendo la operación, se termina concretando, digamos, bien. Sí, sí, correcto. Por lo menos no supe después que haya habido ningún problema, más allá después no seguí. Después con el tema del conflicto, no sé cómo terminó todo eso, ¿no? Porque entiendo que ya no se hizo más el abastecimiento ni nada. Eh, la relación era buena, incluso más, los malvinenses apreciaban mucho a la Argentina, porque en esa época, contado por ellos, viajaban bastante a Comodoro Rivadavia, incluso algunos llegaban hasta La Plata, sobre todo por todo el tema sanitario. O sea, se atendían y, o sea, digamos, toda la parte sanitaria, operaciones y demás, viajaban a la Argentina y se hacían atender fundamentalmente en Comodoro Rivadavia. Yo, entiendo que no sé si había algún otro lugar, no recuerdo, pero sé Ujú. que algunos incluso se hacían atender hasta en La Plata, en los hospitales de La Plata. Y bueno, además, en esa época había tres matrimonios argentinos, eh, no sé si eran profesores, pero maestros seguro, que enseñaban español y algunas otras cosas más en el colegio ahí en Puerto Argentino. Este, y bueno, ellos también estaban muy contentos, hacía tiempo que estaban viviendo ahí en Malvinas, ¿no? Así que Ujú. en esa época, antes del conflicto, yo diría que la situación era muy cordial. Ujú. Y pero ya digo, la gente era muy rudimentaria, o sea, trabajaba en la parte agropecuaria bueno, y algunos oficios. No había mucho que hacer tampoco. El puerto argentino era relativamente chico, no me acuerdo si tenía, o sea, si uno se pone enfrente, digamos, de la bahía, a la izquierda estaba la planta esta de almacenaje de YPF, que también se hizo toda una cañería para abastecer el barco, pero después ellos no lo utilizaban, llenaban en tambores y llevaban al barco. Y después venía un gran galpón, que vendría a ser como un supermercado. Ahí venían los barcos, una vez por mes venía un barco de Inglaterra trayendo de todo, de todo lo que se le puede ocurrir, desde bebidas alcohólicas, tabaco, ropa, electrodomésticos, o sea, un supermercado completo, y lo abastecían una vez por mes. Era el único lugar donde se podía comprar las cosas. Ujú. Después tenía la avenida que vendría a ser una avenida costanera, imagínate, qué sé yo, ahora no me acuerdo cómo se llama, la avenida el Mar del Plata, que costea todo el mar, bueno, así era allá,
de un lado tenías el agua y del otro lado tenías las casas, ¿no es cierto? Y tenía, ponele una cuadra y media, otra calle y después otra calle chiquita. Ese era todo el ancho del pueblo, digamos. Y de largo, ya te digo, esa avenida que terminaba en el regimiento de marinos ingleses, tendría en total 3.500 metros más o menos. O sea que el pueblo tendría, no sé, por decir algo, entre 10 y 12 cuadras de largo Mm, y una cuadra y media de edificación. ujú. Las Y casas después, eran muy... ¿eh? no, porque me dejaste, me abriste una nueva pregunta para hacerte, que es en esta cuestión de la operatoria dineraria. ¿Cómo pagaban los kelpers en los surtidores de YPF? No sé si esa info la tenés. Y antes mencionabas, bueno, cómo proveía en todo caso el Reino Unido a los isleños. Preguntarte a vos cómo proveía YPF de combustibles a las islas. ¿Cómo se transportaban todos los barriles de diésel, de querosén, de nafta, para luego enviarlos, ¿no? Esas dos preguntas. ¿Cómo No, pagaban los isleños y cómo transportaba YPF los combustibles? bueno, correcto. Así, en YPF había una gerencia, digamos, paralela a la mía, que era la gerencia de transporte. Esa gerencia tenía a su cargo todo el transporte por oleoductos y todo lo que es el movimiento de barcos, el abastecimiento de barcos a las distintas plantas a lo largo de la costa argentina, ¿no? Y con barcos se llevaba el gasoil también a las Islas Malvinas. Se bajaba ¿cómo se llama? Se atracaba el barco, se utilizaba ese ducto que se fabricó con sentido contrario para llenar los tanques. Lo que yo te decía que ellos, para cargar los barcos de ellos, los ingleses, no usaban esa cañería, sino que llenaban tambores de 200 litros y los llevaban. Lo único que se transportaba era gasoil, nafta no había, querosén no se llevaba, y lo que se llevaba era gasoil y un poco, pero muy poco, JP para la carga de los aviones. Es un querosén especial para combustible de los aviones. Eso era la operatoria. Creo que cargaban en Puerto Deseados o Comodoro Rivadavia, una cosa así, cargaban combustible y con barcos argentinos de YPF los llevaban ahí a la isla. Esa era la operatoria común. Bien, y los isleños allá en Malvinas, digamos, en los surtidores de YPF, pagaban con sus libras malvinenses, digamos. Sí, sí, ahí al lado de la planta eh, había un surtidor nada más. O sea, no había surtidores en distintos lados, ese surtidor era de ellos, y pocos autos que había, más, te diría que eran el 90%, viste los coches, de los típicos taxis ingleses, Ujú. esos cuadrados, que sé yo, bueno, todos eran ese tipo de autos, y eran todos a gasoil. No había nafta para cargar, había no me acuerdo si uno o dos surtidores que cargaban ahí. Y bueno, ellos pagaban como iban al supermercado y pagaban con su moneda, ¿no? Ujú. Claro. Por Y eso después, ellos recolectaban digamos, tanta plata, porque la plata que movían ellos allá era las libras malvinenses, era la plata, digamos, del territorio, ¿no? claro, era plata local. Esto por eso siempre enfatizo un poquito más en esto, ¿no? Que era, tu tarea era la de ir a convertir esta libra malvinense, esta moneda local, a una de un curso un poco más amplio, que era la libra inglesa, y que después le transfieran el dinero a Argentina, digamos. Esa era. Correcto. Y bueno, y justo, bueno, se me pasó, pero lo que te iba a preguntar es, bueno, cuando a vos te ofrecen esta tarea de ir a Comisión de Servicio a las Islas, cuál fue cuáles eran tus expectativas? ¿Cuál era tu impresión, tu sensación de ese momento? Digamos, ¿considerabas o tenías en cuenta que era un territorio en disputa? ¿Fuiste solamente a realizar un trabajo? ¿Hubo algo en particular
que te atravesó cuando te dijeron que tenías que ir a las islas? O cómo fue eso? Mira, la verdad es que yo lo que tengo presente es que primero una intriga grande para ver lo que era eso, porque más allá de los planos, de los mapas, digamos, que te ponen desde el colegio, era la única visión que yo tenía de las Islas Malvinas. Nunca había visto fotos, no había visto nada. Fui ahí totalmente en crudo. Me bajé del avión y bueno, sí tuve, desde el avión tuve una visión, digamos, bien todo el tema de la bahía, todo, viste, el puerto y demás, y después, bueno, caminar, ver, es un terreno muy, te digo que más me impactó luego, después, cuando hubo el conflicto, saber cómo estaban, digamos, nuestros soldados, nuestros chicos, porque era mm, un terreno muy inhóspito. Para que tengas una idea, te voy a contar, por ejemplo, allá a las 5 de la tarde, ya es casi de noche, ¿viste? Y la gente deja de trabajar y se va a los 2 o 3 pub que había y a chupar besos. Era la única diversión que tenían, a jugar al pool y algunos a la cara. Ese era y el clima muy inhóspito para que siempre tenían algunos jardincitos atrás de la casa, cuando caminabas por esa calle paralela a la avenida, digamos, costanera, por darle un nombre, veías jardincitos bien prolijos, pero, por ejemplo, veías como peceras con vidrio, y adentro tenías plantas de tomate, algunas verduras de hoja y demás. O sea, y eso las mujeres se encargaban prácticamente en cuidar todo eso. Esas eran las tareas que tenían, más allá de limpiar la casa y demás. Y después, sí, los hombres se iban a trabajar, ya te digo, algunos, por lo que yo podía hablar, eran, qué sé yo, trabajos de oficio y mucho en la parte, digamos, agropecuaria. Tienen el idioma, era entendible. Tienen sus cosas, sus modismos, bueno, como todo, ¿viste? Pero te entendían y bien, si no le pedías que repitiera, y un trato bueno. Ujú. Lo que pasa que ellos, porque haciendo un poco de historia, cuando yo no recuerdo en qué año, uno agarró, se fue con una avioneta y plantó una bandera argentina. En ese Miguel Fischer, ¿eh? momento, Miguel Fischer en 1964 y 1968. bueno, antes que ocurriera, me contaban de que ahí en la isla había 3, 4 marinos, nada más. A Ujú. raíz de ese problema, mandaron, creo que una dotación de 25 o 30 marinos, y que hacían una especie de lo que nosotros podríamos decir conscripción. Se pasaban un año y medio ahí y volvían después a Inglaterra. Pero que en ese momento eran todos ciudadanos de segunda, o sea, no podían salir de la isla para venir a Argentina, pero no podían ir a Inglaterra, no podían ir a Europa, no los cargaban en el barco. Entonces, que era la única forma de comunicarse con el continente europeo. Ujú. Entonces, ¿qué hacían? Se casaban con los marinos estos, llegaban, al casarse ya pasaban a ser las mujeres ciudadanos de primera, llegaban a Inglaterra, se divorciaban y bueno, ya podían ir y venir, viajar perfectamente. Pero bueno, estaba, digamos, la gente grande, no estaba atrapada. Después tengo entendido que después de todo el problema del 82, todo eso se terminó. Hoy no sé bien cómo está, pero los tipos estaban atrapados en la isla y no podían salir. Ujú. La única salida era algunos que iban a la Argentina, incluso más, ahora me estoy acordando, que iban a hacer compras a la Argentina, ahí en los lugares que te decía, Comodoro Rivadavia, La Plata. Este, Así que había una muy buena onda en ese sentido. Ujú. Después del 82
bueno, todo terminó como terminó y como está ahora, ¿no? Después seguramente concluya con esa pregunta, digamos, con cómo en todo caso evaluaste vos los sucesos del 2 de abril, considerando que vos fuiste a realizar una tarea de tipo administrativa para una empresa muy importante del Estado. Y, digamos, quería continuar un poco más con este tema de YPF, que es, eh, si vos creías que había un proyecto, digamos, de yacimientos petrolíferos fiscales para con las islas, digamos, había una intención de armar una red para proveer combustibles más a largo plazo. ¿Había otras ideas, además de proveer estos comburentes? ¿O con lo que se había desarrollado estaba bien? Digamos, no sé si te tuviste esa noción o si formaste parte de ciertas discusiones al respecto. No, mira, salvo esa intervención, no tuve más contacto, no sé si había algún plan y demás. Eh, Salvo cuando ocurrió lo del 82, bueno, yo tuve que estar en el puerto porque estaba encargado de organizar parte de la carga de los barcos que se llevaban, o sea, con cosas de la marina, cosas del ejército. Bueno, ahí y ahí en principio me asignaron que fuera también a Malvinas. Y después lo había requerido, creo que el comando en jefe, una cosa así. ¿Y a veces Pero a tengo Malvinas para qué? entendido que, ¿Como soldado o como trabajador de YPF? no, como IPF. Y bueno, estuve ahí en Puerto varios días, coordinando ciertas cargas y demás. Y bueno, no me acuerdo en ese momento que en el comando requerían que fuera a Malvinas, teóricamente, para hacer la distribución de todo eso allá. Y tengo entendido que el presidente de IPF en ese momento, o el directorio, se negó, así que no fui. Quedé ahí estaba en el aeropuerto, creo que estaba en Ezeiza como para salir y llegó la orden de que me bajara, que no fuera. O ¿Vos sea, ocupabas la gerencia de qué era? ¿La gerencia de qué asuntos? bueno, te digo, primero era gerencia de, ¿cómo se llama? Ingeniería, y después yo le puse ingeniería de distribución. Pues yo tenía toda la distribución o sea, todo el movimiento de abastecimiento de las plantas a las estaciones de servicio, todo el tema de los lubricantes. Después incluso me metieron también todo el tema de transporte de crudo en camiones. Así que yo estaba en todo ese abastecimiento y distribución, Eso en todo la el país. logística de todo eso. En O todo el sea, país. después vino el conflicto mejor dicho, antes vino el conflicto con Chile. También tuve que armar plantas y aeroplantas en distintos puntos estratégicos. Además, organizar abastecimiento que ellos le llamaban preguerra y guerra. O sea, estaba al frente de todo eso. Qué interesante. Retomo ya que lo estuviste ahí ya anticipando y mencionando, sobre el 2 de abril, ¿no es cierto? O sea, vos seguías cumpliendo este rol en la gerencia de ingeniería y te toca en definitiva formar parte también, digamos, de la tarea de qué sería el desmantelamiento de la planta de YPF de las islas, eh, el retorno de todos No, no, los insumos y los medios de producción que estaban allá. Y, no, digamos, ¿en qué no, no, no. consistía esa tarea entonces que empieza a surgir a partir del 2 de abril? Digamos, No, para... no, el 2 de abril, cuando me dicen primero me dicen que tenía que ir allá, era para cuando llegaron los barcos, con todos los bártulos que llevaban, Ujú. ayudar a organizar toda la distribución de ellos, porque, o sea, yo tenía reuniones permanentes en el comando en conjunto del Ejército, Marina y Aeronáutica, ¿no? Y ahí me enteraba, ahí, volviendo un poquito a lo que vos me preguntaste, ahí es cuando yo, digamos, más me empapé de lo que era el conflicto de Malvinas, lo que representaba, viste, más que aquella vez que fui, más que digamos, por trabajo, en un ambiente, digamos, totalmente amigable. Y Ujú. no ahora que, viste, más, yo me acuerdo que este, eh,
estaba al tanto de los movimientos que estaba haciendo la aviación, los barcos y demás. Nosotros teníamos lo que ellos le llamaban silencio de radio, no podíamos comunicarnos con los barcos. O sea, si bien no dependían de mí los barcos, yo tenía que saber dónde estaban para calcular los abastecimientos y demás. Bueno, eso me pasó también con el conflicto con Chile. Entonces, tuve mucho contacto con las Fuerzas Armadas en ese momento, Ujú. los dos momentos, digamos, Chile Sí. y Malvinas. Ujú. Me da la impresión un poco ahí de lo que contás, que es algo un poco, tal vez automático, pero por supuesto que una actitud de guerra, digamos, la apertura de un conflicto, exige tener mayor conocimiento de las circunstancias, ¿no es cierto? Es como que uno se ve de repente en la obligación de saber qué están realizando todos esos actores de la corporación militar en primer lugar y de, bueno, del Estado en general. ¿No? Y bueno, en definitiva, el ciclo ahí se termina cerrando con que a vos te dicen, no, no vayas a las islas y después nada más, no, no vuelve a haber comunicación al respecto. Ahí es donde No, se cierra esa historia. no, o sea, seguí, digamos, desde mi puesto. Eh, yo tenía noción, digamos, por ejemplo, los aviones que estaban en combate y de acuerdo a cómo cargaban o el combustible que consumían, yo sabía, bueno, por decirte algún número, Ujú. salieron 7 y volvieron 4, ¿viste? Por decirte números hacia el azar. Me daba cuenta digamos, el abastecimiento. Entonces, y después tenía información que me llegaba, lo mismo que cuando el tema de Chile. O sea, a mí me tenían que dar las tácticas por dónde iban a ir, porque yo tenía que proveer para las columnas del ejército, darle apoyo logístico y de combustible, por ejemplo, en un momento dado, se pensaba, ¿cómo se llama? Ejércitos de Entre Ríos, de Santa Fe, iban digamos, tenían que llegar al norte de Chile. Entonces en Salta tenía que tener yo todo organizado y en el camino para abastecer todo lo que era camiones, tanques y toda esa vaina del ejército. Y después, bueno, el tema de los aviones lo mismo. O sea que yo tenía en ese momento mucho contacto, más en su momento el comandante en jefe del ejército me puso como la persona por arriba de los gobernadores, arriba de todos. Por eso tuve, digamos, una discordia con el gobernador de Tucumán en su momento, Motivo Forzano, que no, o sea, no entendió de que yo era, en ese tema, era superior a él. Y bueno, tuve mis agarradas y todo, porque además también está la parte nerviosa, ¿viste? Dormís mal, vas de un lado para el otro, hoy estás acá, mañana tomas otro avión y vas para otro lado. Bueno, en época de conflicto es complicada la cosa. Pero No, bueno, pasó, ¿viste? Es una gran experiencia y un gran aprendizaje por otro lado, ¿no? no, estamos hablando de algo importantísimo, que claro, nosotros en la charla previa no conversamos esto, yo no sabía, pero claro, adquiriste una responsabilidad enorme, Carlos, ahí en el hecho de que vos eras, por supuesto, el responsable de, digamos, asegurar la distribución y la provisión de combustible para los aviones que estaban controlando la Patagonia en el conflicto con Chile. Y otra pregunta que se me viene ahora es, ¿también eras el responsable entonces para la provisión de combustible de los aviones que salían desde Tierra del Fuego de la Patagonia hacia las Islas Malvinas en el 82? Correcto. Sí, O sea, todos sí, los, sí. los Super Étendard y todos los aviones que salían de Tierra del Fuego, vos tenías que ser un Y te relojito y... diría, desde Comodoro Rivadavia para abajo, todos los movimientos de aviones, porque otro tema que también era que había muchos aviones particulares colaborando con, digamos, con el conflicto. Había aviones particulares que hacían de distraer ¿cómo se llama?, los radares y demás. O sea, todo eso había que abastecerlo. O sea, un avión
puede llegar a las Malvinas y puede volver. Depende de si ataca, no ataca, si sube, si baja. O sea, una cosa es ir y volver y otra cosa es hacer maniobras, digamos, dentro del espacio de las Malvinas. O sea, y algunos que venían aviones, yo les decía, semiheridos, porque según donde le daban, perdían combustible también. Y Interesante, impresionante. No sabía, no sabía. Bueno, en esto que nosotros habíamos conversado, me estoy desayunando un poco este testimonio tuyo de que, claro, da cuenta de la importancia del asunto, ¿no? Que uno a veces, cuando solamente piensa en la guerra, claro, la sitúa fuertemente en las islas, pero en el continente estaban todos estos movimientos y vos debías garantizar, obviamente, esto decíamos, la distribución de los combustibles y más de los aviones que estaban yendo a las islas. un tema que te tengo que aclarar, que yo me había podido formar de un equipo de primera. O sea, no era yo solo, tenía atrás mío un equipo súper especializado, con una experiencia, así que yo me apoyé mucho en todos ellos. O Ujú, sea, si bien yo era el responsable, tenía gente que me apoyaba y que bueno, en muchos casos me guiaban, ¿no? Y me ujú, aconsejaban. ujú. Eso, el grupo fue todo un grupo muy cerrado, que estábamos dispuestos para todo, ahí, ¿viste? Ujú. Sí, sí, por supuesto, lo entiendo. Y esto más una pregunta a a tu yo trabajador de YPF, digamos, es ¿cómo terminaste viviendo los acontecimientos del 2 de abril, digamos, una vez que pasó la guerra? ¿Cuál fue tu evaluación de decir, che, bueno, nosotros, Argentina había llevado una planta de distribución de combustibles y de repente todo eso, bueno, se había echado por la borda de alguna manera? ¿Qué impresión te dejaba, tal vez en ese sentido, la guerra? Apuntando a esa idea, ¿no? A la posibilidad de proveer o no combustibles en las islas. Mira, yo te voy a hacer algo que no he comentado mucho, pero en cierta manera yo, como estaba, ya te comenté, muy en contacto con todos los comandos, digamos, este, yo no me acuerdo bien los nombres, ¿no? Pero estaba en prácticamente casi todas las reuniones de las tres fuerzas. Y ahí se vivió diría, momentos de euforia. O sea, y con eso de que, bueno, los ingleses tienen que venir de Inglaterra y nosotros, al estar tan cerca, es como tener el portaaviones ahí nomás. Y tenemos una gran chance. Y bueno, al principio me lo creí, la verdad, porque te meten tanto en la cabeza y eh, que vos no tenés tiempo incluso de razonar. Pasado esto, y pasado el tiempo, digo que fue para mí un gran error político. Tuvimos oportunidades cuando se había propuesto que hubiese una administración conjunta. Creo que hubiera sido una buena solución. Que después el tiempo lo hubiera dicho si daba o no resultado, pero creo que en ese momento hubiera sido una muy buena solución. Creo que era Costa Méndez el que estaba en ese tema, el canciller nuestro. Y después fue la propuesta que vino el americano, que tampoco me acuerdo ahora cómo se llamaba, que vino con propuestas muy buenas para terminar el conflicto, pero siempre Ay. basado en una administración conjunta. Ujú. Hoy, hoy, El hace un estadounidense tiempo, se llamaba, perdón, el estadounidense se llamaba Alexander Haig. exacto. Bien. Bueno, creo que nosotros estaríamos en una posición totalmente distinta si se hubiera seguido con el tema de esas, por eso hago siempre hincapié en esas tres matrimonios, profesores, y se hubiera dado más apoyo, si hubiera ido más gente a Argentina, incluso con sueldos muy buenos, aunque estuviesen 2 o 3 años y volvieran, a lo mejor instalar algo en la parte sanitaria allá, con profesionales argentinos. O sea, y lo que estaban haciendo los marinos también podían haber sido los argentinos que se casaran con las chicas
malvinenses, o sea, haber ido creando una, digamos, un malvinense de origen argentino, que con el tiempo, creo, y haber inundado mucho, porque ellos no tenían tanta gente en ese momento. En ese momento tampoco se hablaba de lo que hoy está, todo el tema comercial, el petróleo, ahora no me sale esa comida de los pescados, bueno, ahora, o sea, toda la pesca y todo, no se hablaba en ese momento. El O sea calamar. que, ¿eh? ¿El calamar decide de pesca? No, Chris, se El llamaba krill. Chris, Krill. ¿eh? Krill. El krill, exacto. Bueno, y después vinieron los barcos pesqueros, o sea, se desarrolló a posteriores del conflicto una serie de comercial que, bueno, todo eso en el tiempo dificulta, que si Ujú, hubiera seguido sin problema, habiendo, como yo digo, inundado de argentinos la Malvinas. ujú. Entonces, Bueno, creo que hubiera sido la mejor forma de copar las Malvinas. ujú. Pero bueno, Sí, eso sin con el dudas. diario de... Sin dudas ¿eh? que podía haber sido una estrategia. Creo que en parte se intentó. Han ido argentinos, bueno, como vos, como otros que han ocupado roles importantes en diversas empresas. Y volviendo a ese año 1979, que es cuando vos fuiste, mi pregunta, una de las últimas ya también para ir terminando, era consultarte si vos a las islas habías ido con algún otro compañero de trabajo, si fuiste con parte de tu familia. Y bueno, que ya un poco lo fuiste anticipando, si pudiste tener vínculo con argentinos que ya estaban instalados en las islas. Sí, sí. Bueno, me acuerdo que estuve conversando con uno de ellos, con un matrimonio, digamos, ¿no? Estuve un rato charlando con ellos, y me parecieron excelentes. Y ellos estaban ya con, digamos, deseo ya estaban radicados. Y ellos, y sí, sí, nosotros vamos a ir a Argentina, pero de visita. Ya estamos acá, tenían su casa, su cosa. Lo que no recuerdo, creo que con el que hablé tenía un bebé o una beba, no me acuerdo, 2 o 3 años tendría en ese momento, más o menos. Y los otros no me acuerdo, la verdad te mentiría. Ajá. ¿Y te acordás Pero sí, el primer matrimonio? ¿Quién eran los nombres? no, no. Primero que soy aún, ahora soy un desastre con los nombres, terrible, pero eso viene de mi infancia. Está Y bien, no, no, y después de tantos años no recuerdo. Pero sé está que bien. eran tipos macanudos. Sí me acuerdo, sí físicamente era un flaco de barbas, morocho, la mujer muy simpática, muy agradable, muy del interior argentino, ¿viste? No sé si Ujú. era de Comodoro, de Puerto Deseado, uno creo que era, no con el que hablé, pero uno era de Viedma, me parece, que Ujú. me acuerdo así ahora, ¿no? O sea, no sé si vos conocés gente del interior, era eso, Ujú. gente del interior, ¿viste? Que estaba ahí. Sí, Si sí. hubiera sido un anexo, podía haber sido cualquier ciudad del interior, ¿no? Ujú. ¿Y después vos fuiste con algún compañero de trabajo o con alguien de tu familia, puede ser, a las islas? Sí, fui con un ingeniero joven, este, que entró en YPF al poco tiempo de estar yo, que lo conocía también, un ingeniero con muy poco recibido, pocos meses de recibido, un profesional impresionante, bueno, que fue de mucha utilidad mío, no solo en esto, sino en muchas cosas, ¿no? Así que fue con ese, y bueno, y como yo venía medio castigado con el tema de los tiempos, de vacaciones y qué sé yo, pedí permiso para viajar a costa mía con mi señora, ya que era un viaje, digamos, no te digo turístico, pero sí tranquilo, que no me podía acompañar. Y bueno, le pagué el pasaje, le pagué todo y ¿cómo se llama? Y fui con mi señora y este ingeniero, Eduardo Entonces, vos Chaval. te fuiste a las islas y después continuaste vacacionando por la Patagonia, ¿entendí mal? No, 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 Ah, no. Como no había tenido, y te pedí, como era, ya te digo, creo que fue una semana, creo ujú. que fue un, estoy casi seguro que tiene que haber sido un lunes para aprovechar y a lo mejor vine el viernes o el sábado, no más. ¿Viste? Este,
así que no estuvo más de eso, 4 o 5 días. No, está bien, está Entonces, bien. bueno, pedí permiso a costa mía me acompañó mi señora. Ah, Costa Mía era tu supervisor. No, a costa mía. Ah, Pagué el pasaje yo y todo. Lo único que no pagué fue porque nos daban la comida, ya no sé cómo era el arreglo que tenía YPF, eso lo desconozco. Yo nosotros no pagábamos la comida. Nos daban de comer porque había una señora que limpiaba la casa, atendía, hacía las camas, todas las tareas de una casa. Eso estaba contratado, no sé quién lo pagaba, cómo era eso, desconozco totalmente. claro, todos los Y una pregunta viáticos que me hice, estaban cubiertos, todos los claro, viáticos. sí, no tenía yo viático en realidad. Además, la casa quedaba, por decirte, a 6 cuadras de la planta y a Claro, 2 cuadras de lo que vendría a ser el banco, el correo y la gobernación. claro. Sí, Todo sí, en un mismo edificio, ¿viste? claro. Edificio, de una sola planta era, ¿viste? Así que, y quedaba, ya te digo, 1 cuadra, 2 cuadras de la vereda enfrente. Este, Así que, pero sí, fue, digamos, el viaje sí, fuimos, no te digo que era una primera clase, porque eran, viste, los aviones del ADE, creo que eran, Sí. viste, muy precarios, y el viaje sí cansador. Y bueno, aterrizamos ahí, pero bueno, es Ujú. experiencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y con esta pregunta ya si querés para ir finalizando, era si te ofrecieron nuevamente ir a las islas en una comisión de servicio, ya sea administrativa o de No, ir a resolver algún problema técnico o de la distribución del combustible ahí en las islas, y eventualmente si hubieras aceptado ir, si te llegaban a proponerlo. mira, seguro, si ahora me permitieran, más que nada por curiosidad, Ujú. pero no me ofrecieron más nada, salvo, te digo, con el conflicto, que se ve que lo pidió alguien del ejército y bueno, fue denegado, más que por seguridad, entiendo yo, por IPF. Ujú. Bueno, Carlos, hasta aquí ha llegado mi hoja de ruta. La verdad que tu testimonio ha sido muy valioso. No sé si te quedó ahí alguna cosa más para sumar ahí en el tintero, pero hasta acá No, ha no, sido mi no, recorrido. te agradezco porque me hiciste volver un replay interesante, ¿viste? Acordarme de Ujú. aquella época, así que son muchos años. Yo tenía 32, 31 años, no me acuerdo bien por esa época. Así que era joven, no ahora como Hicimos, tengo todo el pelo blanco. hicimos Más, un más, repaso histórico. exactamente. Así Así que, que bueno, nada, tu historia es más que interesante, más que valiosa y creo que me has contado algunas cosas que no las habíamos conversado antes, como tu intervención en un conflicto como el del Beagle, en la Guerra de Malvinas y bueno, el hecho de haber podido ir a las islas a cumplir servicio para una empresa tan importante como YPF. ¿vos estás escribiendo un libro? No, todavía no, todavía no. Más adelante, ¿Quedás, veré. co- quedás comprometido cuando lo escribas? Avísame y te lo compro un libro. Bueno, bueno, muchas gracias, Carlos. Serás notificado, serás avisado. Bueno, un abrazo y Bueno, gracias a vos. te mando un abrazo Hasta grande, luego. Carlos.